Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este webinar. Gracias por su asistencia, por darse este tiempo y bueno, hablar acerca de la eficiencia energética. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la termodinámica o la importancia de la termodinámica en la eficiencia energética desde el punto de vista como una metodología que pues muchos de ustedes lo pueden aplicar para cuantificar la eficiencia de sistemas térmicos. Cabe mencionar que en la actualidad, pues la mayor cantidad de industrias demandan más energía térmica que energía eléctrica, ¿no? Entonces considero que sería nuevamente importante, como les decía, que vayamos o vayan ustedes abordando conceptos básicos de la termodinámica para que cuando ustedes ofrezcan servicios de eficiencia energética, pues tengan una metodología válida de cuantificar la eficiencia y, dichas en otras palabras, puedan estimar las pérdidas de energía. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Muchas gracias nuevamente y me confirman que se me escuche bien nada más. Sí, señor, le escuchamos bien. Listo. Ok, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Guillermo Pérez, soy ingeniero mecánico de profesión, magíster en eficiencia energética y además tengo el certificado de experto en Rescreen Expert avalado por la CIET pues en la actualidad me dedico como consultor en eficiencia energética industrial específicamente y mi especialidad está más enfocada en sistemas térmicos, todo lo que tiene que ver con refrigeración, vapor, sistemas de bombeo, motores, iluminación, toda la parte mecánica por decirlo así. Bueno, empezando un tema general que yo lo he denominado la termodinámica y la eficiencia energética. Se sabe que la termodinámica es una rama de la física encargada de estudiar las interacciones de calor y otras formas de energía con el entorno. Entonces, desde aquí ya vamos nosotros como que definiendo básicamente que la termodinámica tiene una relación muy directa con la energía, ¿no? Con el estudio de la energía. Eh, por favor, ¿me confirman que se está viendo las diapositivas? Estoy ya en la segunda diapositiva. No, no, señor, no ha pasado. Perdón, creo que es... Ahora sí, ahora sí. Ahí, ¿ya se puede ver? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Ya, perfecto. Bueno, entonces les decía que la termodinámica o la definición de la termodinámica dice que es una rama que estudia la energía, ¿no? Entonces, esto se puede aplicar a otras ramas de la ciencia y la ingeniería también. De hecho, es posible abordar la gestión energética desde el punto de vista termodinámico. Y eso es lo que yo quiero en esta oportunidad, pues transmitirles un poco de cómo se relaciona la termodinámica con la eficiencia energética. Antes de ver la relación, pues es importante, quiero abordar solo dos leyes que considero yo que engloban la relación directa de la termodinámica con la eficiencia energética. La primera es la primera ley de la termodinámica, que me dice que se estudia o se refiere a la conservación de la energía. En otras palabras, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, nosotros, pues cuando ofrecemos servicios de eficiencia energética, lo que nos interesa es saber los flujos de energía, o sea, del 100% de energía, para dónde nomás se está yendo estos flujos de energía. Entonces, ¿qué busco yo? Llegar a hacer un balance de energía. ¿Para qué es importante realizar este balance de energía? Porque dentro del balance, pues yo puedo identificar las pérdidas, ¿no? Entonces, la primera ley, dicho en otras palabras, me va a ayudar a mí a tener una metodología de cálculo para poder cuantificar las pérdidas de energía. Dentro del marco de la termodinámica, pues se sabe que lo que se puede transferir es el calor y el trabajo, ¿sí? Y lo que se puede almacenar es la energía interna, que tiene una función directa con la temperatura, la energía cinética, que está relacionado con la velocidad, y la energía potencial, que es básicamente cambio de posición.
Estas tres formas de energía, pues obviamente se lo obtiene en la masa, ¿no? Nosotros en toda industria, cuando visitamos, por ejemplo, una caldera, un horno, un intercambiador de calor, un secador, siempre se trabaja con flujos másicos y flujos volumétricos. Al momento que nosotros trabajamos con flujos másicos, hablando de vapor, hablando de aire caliente, ¿verdad? Estos flujos dentro de la masa pues está conteniendo también energía interna, energía cinética y energía potencial, que en ciertos casos, un poco para simplificar el estudio de la eficiencia energética, algunas de estas fuentes no se las considera, y lo que se engloba es realmente, o lo que se habla en eficiencia energética, que es muy importante, es la entalpía, ¿sí? Entonces, les decía que la energía interna pues está referida a la energía, le voy a poner todo en minúsculas para tenerle en referencia, la energía interna, la energía potencial y la energía cinética y la energía potencial. Si nosotros trabajamos ya en la parte industrial, ¿verdad? Cuando en los procesos originales la masa pues no es estacional, no se queda estática. La masa por lo general está en movimiento, el vapor está en movimiento, el aire que seca los productos está en movimiento. Entonces, cuando está en movimiento, pues nosotros ya no solo tenemos energía interna, sino que también tenemos presión por volumen específico, más energía interna y lo mismo, ¿no? Y esta parte justo de aquí, nosotros la conocemos como entalpía. Entonces, en eficiencia energética, ya en la parte práctica, es muy importante o nosotros debemos bastante enfocarnos en identificar esta propiedad que es la entalpía, ¿de acuerdo? Entonces, la entalpía va a ser una variable importante que nosotros tenemos que identificar en todos los procesos energéticos de la industria. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, lo voy a pasar desde el punto de vista macro, ¿no? Por ejemplo, aplicando esto a un balance de energía, es decir, la contabilidad de la energía presente en un sistema, tenemos que la energía acumulada es igual a la energía entrante más la energía generada menos la energía saliente y menos la energía consumida. Si trasladamos esto a la gestión energética de una empresa, podemos asumir que la energía entrante puede ser la energía comprada, ¿no? La demanda de energía. ¿Cuánta energía esta industria consume? ¿Cuánto gas, cuánta electricidad, combustibles, etcétera? La energía generada es la autogenerada internamente en la empresa, ¿no? Ya sean los generadores eléctricos, cogeneración o energías renovables, que muchas industrias pues han adoptado sistemas fotovoltaicos, hay sistemas eólicos, etc. La energía saliente es la energía perdida, las pérdidas que se tiene en todo sistema irreversible, ¿no? Pérdidas en los equipos, en sus sistemas de transmisión, distribución, etc. Y la energía consumida es la demanda propia de la planta, el trabajo útil, por decirlo así, lo que necesita la industria para producir. Entonces, como pueden ver, este balance nosotros, pues, desde el punto de vista macro, ya nos da una idea, básicamente, del 100%, pues, cuánto más o menos estaría contenido en las pérdidas, que es lo que a nosotros nos interesa. Y como especialistas en eficiencia energética, buscamos reducir esas pérdidas o mitigarlas, ¿no? Si se asume que la energía acumulada es cero, pues está utilizada totalmente en la producción, o sea, toda la energía se consume en la producción. El resultado es que la energía comprada más la autogenerada es igual a la cantidad de energía consumida y perdida, ¿sí? Teniendo en cuenta que para aumentar la eficiencia energética, ojo con esto, es necesario optimizar el consumo. Es el primer paso. Nosotros tenemos que optimizar el consumo, reducir el consumo en lo máximo posible. Y obviamente eso también se lo puede obtener mediante la reducción de las pérdidas de energía. Pero eso es lo complicado. En ciertos casos, a veces nosotros cuando realizamos auditorías energéticas, me estoy enfocando en sistemas térmicos, ¿no?
se nos ha complicado identificar o peor aún cuantificar cuánto estoy perdiendo de energía. Entonces para eso es importante realizar un balance energético que está asociado a la primera ley de la termodinámica. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo la misma idea de la empresa, la energía consumida es igual a la energía comprada, o sea, lo que se está consumiendo externamente, eléctrico, térmico, combustibles, más la autogenerada, si es que tiene alguna fuente renovable, y se le restan las energías, la energía que se pierde. ¿De acuerdo? Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Obviamente reducir esto en lo posible, si es que esto se puede aumentar, pues para reducir esto, ¿no? Desde el punto de vista ya de demanda, o sea, ya de costo operativo, y en función de eso nosotros vamos como que haciendo una planificación energética. Se habla mucho de la matriz energética a nivel país, pero también es aplicable hablar de la matriz energética o la planificación energética que debe tener una empresa, una industria. Recuerden que la planificación energética es cubrir una demanda, obviamente con diferentes fuentes energéticas, pero nosotros como especialistas pues tenemos que ver estas combinaciones, cuál es más viable posible desde el punto de vista económico y obviamente de disponibilidad de energía. Entonces, todos estos balances, como ahorita ya lo estoy realizando, me van ayudando a mí a dar ya ciertas, o tener ciertas ideas o ciertas mejoras en función de lo que yo vaya identificando en cada industria. Entonces, para gestionar la energía de forma más eficiente, debemos optimizar el consumo energético, ¿verdad? Debemos minimizar las pérdidas y eso va a generar que ahorremos energía o consumamos menos energía. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Pues la fuente de energía y su precio de compra, ¿verdad? Cuando hablo fuente de energía, estoy hablando de la calidad de la energía, en qué calidad está llegando la energía a la industria y a qué precio. Porque yo puedo hablar de un costo unitario y compararme con otra fuente energética y tal vez desde el punto de vista económico me convenga otra fuente energética y bueno, tocaría relacionarlo con el punto de vista ambiental, ¿verdad? Tipos de energía generada y su coste de generación. Aquí vienen las eficiencias, ¿no? La eficiencia, hablando ya de la segunda ley que les voy a explicar después, pues ¿qué me conviene? Pasar de una fuente térmica a eléctrica o de eléctrico a térmico. ¿En cuál situaciones yo tengo más eficiencia? La eficiencia de los equipos e instalaciones presentes. Todo equipo, pues la mayor cantidad de equipos son sistemas irreversibles, que va a tener pérdidas, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos es que, en primer lugar, identifiquemos y cuantifiquemos estas pérdidas y podamos proponer sistemas más eficientes. Vuelvo y repito, ¿cómo logro eso? Mediante la primera ley de la termodinámica. Ahora, también es importante hablar de la segunda ley de la termodinámica, que es aplicable en máquinas térmicas. ¿Para qué nos sirve saber la segunda ley de la termodinámica? La segunda ley me ayuda a identificar la dirección de los procesos. Hablando de la dirección del flujo de la energía, ¿no? Dirección de la transformación. Por ejemplo, ahí les puse una imagen de una ducha. Podemos ver que alimenta de energía eléctrica la ducha y transforma esta energía eléctrica en calor, ¿verdad? En agua caliente. Entonces aquí se genera una transformación. ¿Y qué me ayuda entonces la segunda ley? Es justamente ver esta dirección. ¿Para dónde se está yendo la energía? No, y eso, bueno, después hablaremos de la entropía. Mientras yo pueda o yo pase de una buena calidad, que estoy hablando de energía eléctrica, a una mala calidad, transformando, en este caso, a calor, quiere decir que estoy aumentando la entropía, ¿verdad? Entonces, nosotros, desde el punto de vista de la termodinámica, ¿cómo me ayuda a mí a ver el punto de eficiencia energética? Es ver justamente estas medidas de eficiencia, en qué estado están los equipos, ¿verdad? ¿Cómo puedo reducir en lo menor posible el consumo energético y evitar, en ciertos casos, que no es aconsejable, pero bueno, es importante, es necesario transformar de una fuente energética de alta calidad a una de baja calidad, ¿sí? Entonces, eso me dice, y es muy claro la segunda ley, que me ayuda a identificar para dónde se está yendo el flujo de energía. Porque si es que yo quisiera
que sea esto un proceso reversible. ¿Qué quiere decir? Que si es que esto me genera agua caliente con vapor, aquí tal vez evaporación del agua, sería muy complicado yo recuperar todo ese calor, toda esa masa con alta temperatura, agua caliente, y nuevamente transformarlo en energía eléctrica. No es posible. Y eso justamente es lo que me habla la segunda ley. ¿Para dónde se está yendo el flujo de energía? La segunda ley me ayuda a afirmar que la energía tiene calidad, así como cantidad, ¿verdad? La calidad de la energía, estoy hablando de las fuentes primarias, ¿no? La energía cinética, energía potencial, energía interna, la energía eléctrica, pues son fuentes energéticas de alta calidad. Cuando yo transformo estas fuentes energéticas a calor o a energía térmica, pues aumenta la entropía, ¿no? O sea, como se conoce el desorden de las moléculas cuando se inyecta calor. Entonces, la segunda ley de la termodinámica me ayuda a identificar en qué procesos, en qué áreas yo tengo mayor calidad de energía, ¿verdad? O en otras palabras, en dónde estoy consumiendo mayor calidad o teniendo mayor calidad de energía. ¿Qué otra parte me ayuda la segunda ley de la termodinámica? A determinar los límites teóricos en el desempeño de sistemas de ingeniería de uso ordinario. En este caso, la eficiencia térmica, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice la segunda ley? Me dice que para yo generar trabajo, pues obviamente necesito una fuente térmica y no es posible transformar todo este calor en forma de trabajo. Yo voy a tener pues un residual a diferente temperatura que básicamente van a ser las pérdidas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si es que yo transformo de calor a trabajo útil? La eficiencia, por lo general, estoy trabajando, se tendría eficiencias bajas, ¿no? Por ejemplo, un generador eléctrico a diésel, por ejemplo, tiene eficiencias del 35-40%, que no sería lo mismo si es que fuera al contrario. Si es que yo quisiera, pues, entregar calor, necesitaría una fuente de menor temperatura y consumir trabajo, puede ser energía eléctrica, y la eficiencia pues aumentaría. Un típico ejemplo puede ser, por ejemplo, una bomba, ¿no? Una bomba acoplada a un motor eléctrico, pues se tiene mayor eficiencia. Entonces, eso me ayuda a mí, me explica la segunda ley de la termodinámica, la variación de la eficiencia según la dirección del flujo de energía. Y para ello, pues es importante estudiar la entropía, el desorden que tiene la energía en la transformación. Entonces, ¿por qué debemos estudiar termodinámica? Pues en las industrias, como les decía inicialmente, demandan de alta cantidad de energía térmica. Y nosotros debemos mejorar los rendimientos de estos sistemas térmicos. Y además debemos mejorar los rendimientos de transformación. Por ejemplo, pues en reacciones químicas, que son procesos irreversibles, hay mucha industria que tiene la tecnología de combustión, que es una reacción química que consume combustibles fósiles, biomasa. Entonces nosotros tenemos que ver una metodología de cálculo para poder cuantificar por dónde se están yendo las pérdidas y cómo yo puedo mitigarlas, ¿verdad? Para ello, pues les presento este ejercicio. Considero que es un ejercicio muy práctico. Es un caso de una industria que yo visité, de un secador. El cliente tiene un secador de gelatina que seca 0.19 kilogramos segundo de gelatina con 8.6 kilogramos segundo de aire caliente, ¿sí? Estos flujos, pues obviamente se los mide, tanto del producto, que el producto es el peso dividido por el tiempo que genera esta máquina, y el flujo de aire se lo cuantificó con directamente la curva característica del ventilador. En las temperaturas igual se tomaron temperaturas con un pirómetro, temperatura de entrada y salida, tanto de ingreso del aire, del producto, en todo lo que tiene que ver entrada y salida. El aire caliente es generado por 0.23 kilogramos segundo de vapor saturado. Este secador está alimentado con vapor. El vapor es el que entrega el calor para que genere aire caliente, y este aire caliente pues genera el secado del producto, ¿verdad? Entonces el vapor ingresa a este equipo a 115 psi e ingresa al proceso después de una reductora de presión a 30 psi. Entonces aquí hay un cambio de presión. De la caldera sale a 115 psi, pero antes de que ingrese al proceso o ya al equipo, se reduce a 30 psi. Entonces aquí hay un cambio de entalpía del condensado, pues obviamente me va a salir a menor entalpía el condensado.
La temperatura ambiente es de 23 grados, básicamente que son los flujos de entrada tanto del aire como del producto, están ingresando a 23 grados centígrados y se requiere que el producto salga a 63. El producto al final del proceso sale a 63 grados, al igual que el aire caliente también sale a 63 grados. ¿Qué es importante saber? Pues el calor específico, ¿no? Tanto del producto como del aire. Además, se hicieron cálculos de la pérdida por convección y radiación, que son las pérdidas de energía en las paredes de este equipo, que es básicamente fórmulas de transferencia de calor. Se cuantificó que se está perdiendo 52 kilovatios. El calor latente del vapor que ingresa al equipo, que sale de la caldera, considerando 115 psi, es 2767. Esto se lo obtiene en tablas de vapor. Y la entalpía del agua 509, que es a 30 psi, ¿no? Que es lo que saldría el condensado. ¿Qué es lo que se necesita aquí? En este equipo, pues se identificó que aparte de las pérdidas por convección y radiación, o sea, en las paredes se tenían fugas, ¿sí? Se tenían fugas considerables de aire caliente. Se nos complicó bastante estimar o medir ese flujo másico o volumétrico de las fugas. Pues es complicado porque por ahí se tienen fisuras o se tienen por ahí secciones que no están bien aisladas. Entonces, poder estimar un flujo másico de la pérdida de aire caliente se nos complicó bastante. Entonces, ¿qué es aplicable en estos casos? Pues la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, pues voy a hacer un balance de energía de este secador para que el resto de la energía, como sé que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Del 100% que me entrega el vapor, pues el resto va a ser lo que se me está perdiendo por fugas de aire. Además, se requiere saber la potencia nominal del equipo. El cliente no sabe básicamente qué potencia real es su equipo, o actualmente está utilizado su equipo. Y el factor de carga, ¿sí? El factor de carga es muy utilizado y desde el punto de vista termodinámico se lo debe estudiar a detalle, porque el factor de carga tiene una relación directa con la eficiencia de los sistemas, ¿sí? Mientras se varía el factor de carga, hay una relación también en la variación de la eficiencia. No sé si ustedes han escuchado qué pasa si es que yo trabajo con un factor de carga de una caldera menos del 50%, al 40%, qué pasa con la eficiencia o qué pasa con la calidad del vapor. O de lo mismo en motores eléctricos, ¿no? También es aplicable. ¿Qué pasa si es que yo un motor eléctrico trabajo a bajo factor de carga? ¿Qué pasa con la eficiencia? Entonces, desde el punto de vista de la termodinámica también es importante cuantificar el factor de carga y mediante la variación del factor de carga ver cómo varía la eficiencia. El factor de carga no es más que la potencia útil, la potencia nominal que se está utilizando el equipo dividido para la potencia máxima, la potencia de diseño para la cual fue adquirida el equipo. Por poner un ejemplo, una caldera, ¿no? Yo tengo una caldera de 500 VHPs y únicamente le estoy utilizando 250 VHPs. Eso quiere decir que tengo un factor de carga del 50%. Lo mismo es aplicable en cualquier sistema térmico. Para ello, pues debo saber cuál es la potencia nominal que le estoy utilizando actualmente y debo saber cuál es la potencia de diseño para la que fue diseñada o para la máxima que me puede brindar este equipo. Entonces, me pide calcular el factor de carga si el equipo puede admitir, según la tubería, según las especificaciones del equipo, hasta 0.31 kilogramos segundo de vapor y se le puede reducir la presión hasta 25 psi. En donde la entalpía del agua, o en este caso la entalpía del condensado, me saldría a 484 kJ kilogramo. ¿Ok? Entonces, lo voy a resolver esto paso a paso. Considero que es importante hacerlo esto a mano. Entonces, este problema plantea que yo tengo un secador, pues tengo un volumen de control, ¿sí? Este análisis termodinámico lo voy a hacer con volumen de control, es decir, con volumen fijo. Eso quiere decir flujo estacionario, ¿sí? No hay variación de energía interna ni masa, ni de masa interna, en donde tengo que ir identificando entradas y salidas, ¿sí? Para ello, siempre yo tengo que ponerme límites, ¿sí? Si es que yo quiero hacer un balance de energía, ya sea solo del secador, o si es que quiero relacionarlo con desde la caldera, con tubería de vapor hasta el secador, ese es otro sistema. Depende el alcance de la auditoría energética para cual se está realizando. En este caso, pues solo es el secador, ya me está dando cuánto vapor está ingresando, entonces el volumen de control únicamente va a ser el secador. Entonces dice que este secador ingresa producto por la puerta principal,
Entonces yo voy a poner que aquí ingresa producto, el producto que es la gelatina. Entonces ingresaría un flujo másico de producto a una temperatura inicial, ¿no? Entonces esto lo voy a poner como punto 1. Y después del proceso, o al final de la máquina, pues me sale el mismo producto. Con un flujo másico y una temperatura diferente. Entonces, haciendo el balance de masa, en este caso, el flujo del producto de entrada es el mismo flujo de producto de salida. No hay una variación interna de masa de producto, o sea, es como está en serie, ¿no? Que se queda permanente un tiempo y se va secando instantáneamente. Entonces, a esto pues lo voy a anotar solo como flujo del producto. Me dice que para secar esto ingresa aire, ¿verdad? Entonces, aquí lo voy a poner que ingresa aire ambiente. Un flujo de aire ambiente, esto lo voy a poner como... a ver, antes de esto voy a... No está bien. Esto va a poner 1, este voy a poner la salida 2 y esta va a ser mi salida, mi punto 3. Entonces tengo flujo de aire, este sería el flujo de aire 3, ¿verdad? Y entraría con una temperatura de aire 3, del punto 3. ¿De acuerdo? Este aire ingresa al proceso, pasa por unos radiadores en donde atraviesa el vapor y por flujo cruzado instantáneamente se calienta el aire para que entre en contacto con el producto. Entonces después de que atraviesa con el producto sale a una menor temperatura, aire igual. Esto lo voy a poner como 4. Y sale a una temperatura del punto 4, ¿verdad? Entonces, haciendo el balance, igual, este es un flujo, es un volumen cerrado, ¿sí? Les decía que ingresa vapor y lo que hace es únicamente calentar instantáneamente el aire para secar el producto. Entonces, podemos decir que el flujo del aire 3 es el mismo flujo de lo que sale por la tubería y lo voy a denotar solo como flujo de aire. Y la otra es la fuente energética, ¿no? Que en este caso es vapor. Es vapor. Y en donde me ingresa con un flujo de vapor. ¿De acuerdo? Este atraviesa unos radiadores, unos intercambiadores de calor interno para que puedan calentar instantáneamente el aire. Entonces, una vez que cede su calor latente dentro de los radiadores, pues me sale como condensado, ¿no? Entonces tengo un flujo de condensado. Y este condensado nuevamente se dirigía al tanque de condensado para irse hacia la caldera, ¿ok? Entonces, como es un flujo cerrado, un circuito cerrado, entonces pues podemos decir que este flujo igual es lo mismo y lo voy a poner como MB ya que es de vapor. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las pérdidas? Pues obviamente se tiene fugas de calor con el ambiente, de radiación y convección, que son las pérdidas en las paredes, y como les decía, se identificó por muchas partes del sistema algunas fugas de aire caliente. Entonces se nos complicó bastante medir ese flujo. Entonces, lo aplicable en este caso era realizar un balance de energía. ¿Qué me dice el balance de energía? ¿Qué me dice la primera ley? Me dice que debo abordar todas las fuentes energéticas, tanto la transferencia de calor y trabajo como la variación de entalpías, ¿verdad? Entonces, la ecuación general me dice que yo puedo tener un sistema termodinámico, calor de entrada, calor de salida, menos calor de salida, más trabajo de entrada, menos trabajo de salida. Y esto debe ser igual a la variación de entalpías de la salida menos a la sumatoria de entalpía de entrada. Esto pues
aplica a cualquier sistema térmico, ¿no? Que únicamente es transferencia de calor. Es muy aparte si es con energía generada. Por ejemplo, energía generada estoy hablando de combustión, ¿no? Con un quemador, por ejemplo. Entonces, en este caso, pues yo no tengo trabajo. Lo único que tengo, y se puede identificar que tengo pérdidas de calor. Entonces tengo calor que sale del sistema y no tengo ningún aporte externo de calor. Entonces, ¿cómo me quedaría? El Q de salida, pues sería la suma de las pérdidas que tengo, ¿no? Tanto en radiación y convección como por fugas. Entonces, reemplazando me quedaría que en Q de salida yo tengo tanto por radiación y convección y por fugas. Y esto es igual a la entalpía de salida, la sumatoria de entalpía de salida. Recuerden que la entalpía para fluidos es el Cp por la temperatura, ¿no? Considerando una variación de temperatura cero, ¿verdad? Entonces, las entalpías de salida que nomás tengo, por ejemplo, tengo el producto, que sería la masa del producto, multiplicado la entalpía del producto 2, ¿verdad? ¿Qué más tengo en salida? Tengo el condensado, multiplicado la entalpía del condensado. Y tengo el aire, ¿verdad? El flujo del aire multiplicado la entalpía del aire a la salida. Que le voy a poner 2 para que todo esté como que 1 y 2. 1 es de entrada y 2 es salida. ¿De acuerdo? Y esas son las salidas que tengo, ¿no? Tengo la salida de aire caliente, tengo la salida del producto y tengo la salida del condensado. Y como resta son las entalpías de entrada. ¿Qué tengo de entalpías de entrada? Igual tengo la entalpía del producto por el flujo másico del producto de entrada por la entalpía del producto a la entrada. ¿Qué más tengo? Tengo el flujo de aire a la entrada por la entalpía de aire a la entrada. Y tengo el flujo del vapor por la entalpía del vapor, ¿verdad? Esto es aconsejable ordenarlo. A mí por lo general me gusta colocarlo en un solo lado la fuente energética total y al otro lado toda la distribución de la energía. Del 100% de energía, que en este caso quien me entrega la fuente energética es el vapor, y en el otro lado para dónde nomás está yendo esta energía que está entregando el vapor. Entonces, si es que yo paso al lado izquierdo, el vapor aquí está con signo negativo, me pasaría con signo positivo. Y obviamente lo relaciono con el flujo másico de condensado porque me da lo mismo, ¿no? Entonces me quedaría entalpía de vapor menos entalpía del condensado. Es igual y voy relacionando. Tengo el producto, acá tengo el producto, entonces me quedaría flujo másico del producto que multiplica entalpía del producto 2 menos entalpía del producto 1. Más, tengo igual el del aire, flujo del aire, entalpía del aire 2 menos entalpía del aire 1. Y estas como están con negativo pasarían acá a positivo, ¿no? Sería más calor que tengo o pérdida que sería por radiación y convección y más las pérdidas por fugas, que es lo que yo necesito calcular. Y así estaría realizado el balance de energía de este secador de gelatina, que es un caso práctico, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice la segunda ley? Pues yo debo cuantificar la eficiencia, ¿no? La eficiencia es básicamente esta fuente energética que es el vapor que nomás me calienta. En este caso me calienta el aire y el producto. Entonces yo puedo decir que la eficiencia del sistema sería cuánto aire yo caliento sumado a cuánto producto caliento. Y dividido para la fuente, que la fuente en este caso es el vapor, ¿no? Es la fuente energética de este sistema. Y así yo tendría o calcularía la eficiencia de ese sistema
para yo ya saber en qué estado está este sistema, ¿verdad? Ahora, entonces, como ya tengo esta ecuación de aquí, lo que me falta sería ya reemplazar datos. Para ello necesito saber el flujo de vapor, el ejercicio ya me da el flujo de vapor. Necesito saber la entalpía del vapor, también el ejercicio me da cuál es la entalpía del vapor. La entalpía del condensado, me está dando la entalpía del condensado. El flujo del producto, me está dando el flujo del producto. Me faltaría la entalpía del producto, ¿sí? La entalpía, como les decía, sería el Cp del producto por la temperatura, ¿sí? Tanto 2 como 1. Me dice que el Cp del producto es 4, ¿no? Sería 4 kilojoule, kilogramo Kelvin, por la temperatura de salida, que es 63. Ese sería del producto. Entonces, esto me da 252 kilojoule kilogramo. Y la otra sería 4 por la temperatura de ingreso del producto, que es 23. Y esto me daría 92 kilojoule kilogramo. Entonces ya tengo esto de aquí. El flujo de aire me da el ejercicio, que les decía que eso lo medimos con la curva característica del ventilador. Me faltaría la entalpía del aire 2. La entalpía del aire 2 es igual al Cp por la temperatura. El Cp del aire dice que es 1. Por la temperatura sería 63, que es la que sale el aire. Entonces sería 63 kilojoule kilogramo. Y la entalpía de entrada sería igual 1 por 23, que sería la temperatura que ingresa, temperatura ambiente. Sería 23 kilojoule kilogramo. Entonces tendría estas dos. Esto son los 52 kilovatios que me da el ejercicio, que eso se calculó mediante la medición de temperaturas de las paredes, y con eso podría yo calcular las pérdidas por fugas. Entonces voy a reemplazar todos estos datos en esta ecuación de aquí y me quedaría de esta forma. Entonces me quedaría: el flujo del vapor es 0.23, que multiplica la entalpía del vapor, 2767, menos la entalpía del condensado, que me dice que es 509. Esto es igual al flujo del producto, que es 0.19, multiplicado la entalpía del producto que calculé, 252, menos la entalpía de entrada del producto, que me dio 92. Más el flujo de aire caliente que se está generando, que es 8.6, esto me da el ventilador, multiplicado la entalpía de entrada menos la entalpía de salida menos la entalpía de entrada, y sumado a la pérdida por convección y radiación, y me quedaría como resultante lo que estoy perdiendo por fugas. Si yo realizo si yo resuelvo esta ecuación, entonces me quedaría que las pérdidas por fugas daría 92.94 kilovatios. Entonces miren qué fácil. Yo ya puedo estimar en fugas cuánto estoy perdiendo en energía, a pesar de que no estimé o no medí las fugas netamente de vapor, y pudiera haber ahí una variación, tal vez porque estoy considerando que el flujo de entrada del aire es el mismo de salida. En realidad el flujo que se pierde pues debería restarse del aire a la salida, pero para hacer una primera estimación, en realidad esta metodología es válida. Entonces, una vez que yo identifique las pérdidas por fugas, ya puedo hacer mi balance, ¿no? El balance, lo que yo puedo hacer es subdividir por componente, ¿no? Cada uno qué potencia tiene y esto qué porcentaje me cubre, ¿verdad? Entonces, el primero es el producto, que sería esto de aquí, ¿sí? Esto sería cuánta potencia yo estoy consumiendo solo en el producto. Si multiplico yo esta parte de aquí, me daría 30.4 kilovatios. ¿Ok? La otra es aire. Genero aire caliente. El calentar ese aire me está demandando de 344 kilovatios. Y la otra serían las pérdidas por radiación y convección, que me dice que es 52 kilovatios. Y lo que ahora calculé, las pérdidas por fugas, que me dio 92.44.
Entonces, la suma de todo esto, pues me tiene que dar lo que me entrega el vapor, ¿no? Este sería el total. Y si es que multiplico yo esto de aquí, me debe dar lo mismo que la sumatoria de todo esto de acá y está hecho mi balance. En este caso me da 519.34. Para sacar el porcentaje, pues divido cada uno para el total y esto voy sacando ya cuánto me representa cada componente, ¿no? 5.85%, 66.23%, 10% y 17.89%. Y esto pues me tiene que dar el 100% que me entrega el vapor. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Esta parte de aquí, pues me representan las pérdidas, ¿no? Y ya es más fácil para mí, como especialista, saber si es que yo puedo mejorar este sistema. Evidentemente, ya decirle al cliente que el 17% se está yendo en fugas, pues obviamente hay que tomar cartas en el asunto. Hay que pues, reducir o tapar esas fugas para poderse evitar esa pérdida de energía. Entonces estamos hablando que se está perdiendo más o menos 27.89% en energía. Y esto sería el calor útil, ¿no? Que representaría el 72.08%. Entonces, a mi cliente ya le puedo decir que su sistema actualmente tiene una eficiencia del 72.08%. Y ya puedo identificar oportunidades de mejora directamente en el sistema. Y pues solo con la potencia, con la suma, puedo ver que la suma de estas dos me da más o menos 144 kilovatios que estoy perdiendo. Tal vez se pueda mejorar el tema de refractario o los aislamientos para reducir este 10%, tal vez un 5% que puede ser aplicable. Y tapar totalmente las fugas para ahorrarse por lo menos toda esa potencia. Entonces yo puedo ya estimar de estos 144, puedo decirle, mira, hay un potencial de ahorro de 100 kilovatios. Entonces, ¿y cómo obtengo este ahorro? Pues como ya tengo mi balance de energía, puedo decir, tenemos que tapar las fugas y mejorar el aislamiento. Y este 100%, y estos 100 kilovatios que me representan, pues a consumir menos vapor. Y si consumo menos vapor, pues me representa menos consumo combustible, ¿no? En la caldera. Y si consumo menos, voy a tener un ahorro económico. Y si cuantifico este ahorro económico, pues puedo ver esta solución de tapar las fugas y mejorar el aislamiento, cuánto me representaría en inversión. Y puedo decirle al cliente en cuánto tiempo recuperas el capital, periodo de recuperación del capital. Y con esto yo ya puedo convencer al cliente o le puedo decir si es que es factible o no que invierta en las mejoras de este equipo en función de lo que toca hacer y cuánto se ahorraría económicamente. ¿Qué más? Les había hablado también del factor de carga, que es muy aplicable en termodinámica. El factor de carga me dice que yo debo saber la potencia máxima. La potencia máxima o la potencia que fue diseñada. Dice que este equipo fue diseñado para admitir hasta 0.31 kilogramos segundos a 25 psi. Eso quiere decir que la entalpía del agua me va a salir a 484. Entonces, eso daría que la potencia máxima admisible del equipo sería el flujo másico del vapor por la entalpía del vapor, que sería los 2767, ¿verdad? Menos la entalpía del agua a menor presión, que me dice que es 484. Entonces, este sistema pues estaría diseñado para dar 707 kilovatios. ¿Y cuánto está dando actualmente? Pues sería básicamente lo que me da el vapor, ¿no? 519. Actualmente se le está utilizando 519 kilovatios y este equipo fue diseñado para entregar 707 kilovatios. Y ahora sí ya puedo calcular el factor de carga, que es igual la potencia actual que la estoy utilizando, que sería 519 kilovatios, dividido para la potencia de diseño máxima, que sería 707 kilovatios por 100. Entonces, el factor de carga de este sistema me daría 73.4% de factor de carga.
Entonces, ya con estas dos, pues créanme que van a proponer algunas mejoras al sistema, van a identificar ahorros y van a ver soluciones en el sistema. Entonces, he aplicado la primera y la segunda ley de la termodinámica. Como pueden ver, obviamente se requiere de práctica, se requiere de estudiar, y no solo es este tema de la termodinámica. Ya desde el punto de vista de especialistas, pues, cómo nosotros pasamos de ese término energético a un ahorro económico y obviamente al tiempo de recuperación del capital. ¿Ok? Entonces, eso era un poco lo que les quería explicar el día de hoy. Si es que quieren aprender más, por ejemplo, ¿cómo harían ustedes el balance de energía de una caldera, de un horno? ¿O qué pasa con este balance, o cómo quedaría el balance si es que la fuente del calor no es el vapor, sino que es un quemador? Esto es un secador que está acoplado con un quemador de combustible fósil. ¿Cómo se cuantificaría la eficiencia con un balance de masa, con la primera ley de la termodinámica? ¿O qué pasa con la eficiencia si es que aumento el factor de carga? Si es que aquí, pues yo empiezo a trabajar, a aumentar el flujo másico de vapor para tal vez aumentar la producción, ¿qué pasa con la eficiencia del sistema? ¿Cómo cambia la eficiencia del sistema? Y lo más importante, ¿no? ¿Cuánto me ahorro económicamente si aumento la eficiencia de mis sistemas térmicos? ¿Cómo puedo pasar de términos energéticos a términos económicos? Para ello, pues, obviamente quiero aprovechar este webinar y darles a conocer que estoy ofertando estos dos cursos, que es básicamente muy similar al ejercicio que les acabé de realizar. Pues obviamente va a haber muchos más detalles, conceptos de termodinámica que son importantes para que puedan realizar estos balances de energía. Y también a la par un curso de ahorro energético en sistemas de vapor, que como ustedes ya podrían hacer un balance de energía en este tema de ahorro en sistemas de vapor, pues ya podrían abordar eficiencias o cálculos de paredes, purgas, pérdidas en tuberías, y poder hacer un balance de energía total de un sistema de vapor, y en función de eso puedan cuantificar los ahorros energéticos y económicos. El precio de los cursos son precios totalmente módicos. En realidad, estos temas, muy pocas empresas, en realidad yo no he visto empresas que estén dando capacitaciones de estos temas tan importantes, tan técnicos. El costo por cada curso es de $55, pero si se inscriben en los dos cursos, pues el segundo les ofrezco a mitad de precio. Eso quiere decir que los dos cursos les saldrían $82.5, 82,50 centavos. Entonces, para los que estén interesados, ¿qué vamos a ver en estos cursos? En termodinámica, nosotros vamos ya a abordar desde la parte teórica, ¿no? O sea, obviamente a mí me resulta fácil porque ya conozco ciertos conceptos de termodinámica, pero en este curso pues vamos a abordar desde la parte inicial, ¿no? Desde qué es la fuente energética, cómo se obtiene la entalpía, la variación de la entalpía, energía interna, todo eso, lo que tiene que ver, unidades de energía. Vamos a diferenciar entre sistemas cerrados y abiertos, que es muy importante que en las industrias no voy a tener siempre equipos, sistemas abiertos, también puede haber sistemas cerrados. Vamos a aprender a hacer un balance de energía con el principio de la termodinámica. También un balance de energía mecánica, vamos a estudiar la ecuación de Bernoulli, y vamos a ver cómo relacionamos esto con la eficiencia energética, con el rendimiento, parámetros de funcionamiento, y vamos a ver el tema de la combustión, ¿sí? Lo que les decía, si es que tengo una caldera o tengo el mismo secador, pero no está secándose con vapor, sino se está secando con un quemador de combustión. Entonces, ¿cómo queda el rendimiento? ¿Cómo calculo desde la eficiencia de la combustión hasta la eficiencia ya del sistema? Entonces, en este curso, pues les enseñaré a calcular la eficiencia de 3 tipos de combustibles: líquidos, sólidos y gaseosos, para que puedan pues cubrir todas las áreas en cualquier industria, y ustedes ya tengan ese nivel de poder cuantificar las pérdidas de energía térmicas. Y obviamente vamos a hablar de criterios de optimización energética. Y lo más importante, que al final les voy a enseñar a realizar un modelado en ResGreen para que estos cálculos que ustedes ya están aprendiendo a hacer lo puedan llevar a términos económicos, ¿sí? Y ya al gerente o al directivo, o ustedes como consultores o especialistas, al cliente no le digan solo cuánta energía está perdiendo, sino que le digan cuánto dinero está perdiendo, ¿ok? Eso sería el temario de termodinámica. Y en vapor lo que vamos a ver es un curso netamente técnico. Les voy a enseñar cómo calcular las pérdidas en función desde el tratamiento de agua, de la alimentación de la caldera,
les voy a enseñar a calcular las pérdidas de energía por radiación y convección, las pérdidas por purgas en la caldera, las pérdidas, obviamente se va a estimar la mejora en las purgas. También vamos a ver la eficiencia de combustión en calderas. Vamos a aprender a calcular el costo del vapor y vamos a calcular las pérdidas económicas en calderas en función del estado que esté la caldera. Esto en el sala de calderas. En el tema de distribución les voy a enseñar a calcular la generación de condensado. Cuánto condensado se va a generar en función del estado que estén las tuberías, los aislamientos, las trampas de vapor, y lo vamos a representar en términos económicos. También les voy a enseñar a calcular las pérdidas de energía en fugas y vamos a hablar de trampas de vapor para relacionarlo con la calidad de vapor. Y esto lo vamos a transmitir en unidades económicas para que puedan tener una idea de ese valor energético, cuánto me representa en valor económico. Y también es importante pues estudiar el tema de recuperación de condensado para ya cerrar el circuito total del sistema de vapor y podamos realizar un balance de energía global de todo el sistema de vapor. Y entonces este balance que les enseñé a hacer el día de hoy no solo van a hacerlo de un sistema individual, sino ya un sistema global, de todo un sistema de vapor, para que vean del 100% de energía para dónde nomás está yendo la energía, los flujos de energía, y por ende hacer la primera ley de la termodinámica. Y por supuesto también pues les voy a enseñar a hacer un modelado de sistema de vapor en RedScreen para que puedan cuantificar los ahorros y puedan proponer proyectos de rentabilidad o de alta rentabilidad en mejoras en sistemas de vapor. Entonces eso es un poco lo que vamos a ver en los dos cursos. Nuevamente les invito a que participen, cursos totalmente técnicos que en realidad estos cursos yo les ofrezco para que ya lo pongan en práctica y estoy muy seguro que les va a servir de mucho. Bueno, eso fue todo este webinar. No sé si tienen alguna pregunta, qué les pareció el ejercicio. Ustedes también han optado por esta metodología. No sé, me gustaría escucharlos si tienen algún comentario. Buenas noches, Inge. Hola, buenas noches. Una preguntita acerca del ejercicio del webinar. Yep. Yo me he topado con la empresa donde estoy haciendo prácticas, secadores, pero que no utilizan como es aire caliente, sino agua caliente. Ya, muy bien. Utilizan caldera para calentar agua. Ujú. Entonces el agua se distribuye mediante radiadores y tienen ventiladores. Para hacer el análisis se toma la misma metodología. Claro, en tu caso ya no sería vapor, sería agua caliente nada más. Y hay una pregunta más en los cursos que va a dar, y podemos poner este caso para que me ayude a hacer en el RedScreen. Claro, obviamente, sí. Listo, Inge, muchas gracias. De nada. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Igual, pues estoy aquí, cualquier inquietud. No sé, ¿qué opinan de la termodinámica? Cuéntenme, ¿cómo le ven? Ingeniero, buenas noches. Pues el tema de la termodinámica pues es un tema realmente pues, fascinante, también es muy complicado, pues cuando uno no tiene toda la experticia que usted tiene en este momento. Quisiera hacerle una pregunta. Sí. ¿Se puede en un momento dado medir por el tema de las fugas? ¿Existe alguna parte de algún equipo que se pueda evaluar esas fugas, por ejemplo, con ultrasonido o no sé, con otro sistema, cámara termográfica, Sí. para determinar dónde están los puntos y medir? A ver, en el tema con el ultrasonido es aplicable más aire comprimido, ¿no? Que por la frecuencia se puede estimar un flujo de pérdida en aire comprimido. En sistemas térmicos o fugas de aire caliente o calor, pues es complicado con ultrasonido cuantificarlo, porque no es que tienen un alto ruido, ¿no? A menos de que esté a una alta presión, pero en este caso, por lo general en secadores, pues no se trabaja a altas presiones, entonces no serviría de mucho el ultrasonido. Si es que se puede cuantificar el flujo, por ejemplo, si es que se tiene una sección ya calculada, por ejemplo, yo aquí tengo una fuga, ¿no? Tengo aquí una fuga y sé cuál es esta área promedio, un área equivalente, pues si es que yo puedo medir el flujo o la velocidad de la salida de esta fuga,
pues la multiplicación del área por la velocidad me daría el flujo volumétrico, ¿no? Y si es que mido la temperatura, podría calcular la densidad y de ahí pasarlo a flujo másico, pero sería como llegar a poder hacer esto, ¿no? Cuantificar un área equivalente de la fuga y poder medir la velocidad de esa fuga, la velocidad del fluido en esa fuga. Gracias, sí, lo veo bastante complicado, definitivamente el ejercicio nos muestra algo más fácil con el sistema del balance de energía. Así es. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Ok, pues espero que les haya gustado el ejercicio. Nuevamente les invito aquí les voy a colocar el link de inscripción. Pues como les dije, les recomiendo los dos cursos porque como que están asociados, tienen lógica, porque la una es parte ya desde la ciencia, ¿no? La parte energética, y la otra ya es la práctica, o sea, ya abordado en un caso práctico que sería un sistema de vapor. Les voy a colocar en el chat si es que están interesados a inscribirse. Y nada, no sé si es que alguien tenga algún comentario, pues por mi parte eso sería todo.